Bienvenidos y bienvenidas en este video denominado las reconfiguraciones de la práctica pedagógica en el marco del SACAU. Vamos a trabajar algunos de los cambios claves que el sistema argentino de créditos académicos universitarios propone para las prácticas pedagógicas y docentes en las aulas universitarias. Como ustedes saben, el SACAU define que los planes de estudio van a comenzar a incorporar el crédito de referencia del estudiante y el crédito de referencia del estudiante se define como la unidad de tiempo total que nuestros y nuestras estudiantes dedican estimativamente para alcanzar los objetivos formativos de las actividades curriculares en el marco de un plan de estudios. Y ese crédito de referencia del estudiante, ese trabajo académico total del estudiante, se componen de dos subdimensiones. La dimensión de la carga horaria de interacción, es decir, la carga horaria de docencia, lo que actualmente tenemos en nuestros planes de estudio, y a eso se le va a sumar la carga horaria de trabajo autónomo, es decir, todo lo que hacen nuestros estudiantes por fuera de ese horario de interacción pedagógica para poder cumplir con los objetivos que están establecidos en los programas de cada una de las asignaturas. Y en este video específicamente vamos a ver entonces cuáles son los fundamentos pedagógicos para pensar de alguna manera la complementariedad didáctica entre los procesos que se derivan de la carga horaria de interacción pedagógica y de la carga horaria de trabajo autónomo. Una de las cuestiones a considerar entonces es que cuando hablamos de carga horaria de interacción pedagógica y cuando hablamos de trabajo autónomo del estudiante, estamos hablando de dos momentos complementarios del mismo proceso de aprendizaje. En la carga horaria de interacción vamos a tener algunas cuestiones relativas, por ejemplo, a la construcción colaborativa de los conocimientos, es decir, a la intersubjetividad, al diálogo formativo con compañeros de cursada, con los equipos docentes. Vamos a tener, por supuesto, un andamiaje explícito del aprendizaje y una retroalimentación inmediata de los equipos docentes frente a una tarea o una actividad que se planteen en un aula de clase. Y cuando hablamos de trabajo autónomo, sí vamos a pensar principalmente en un proceso y un procesamiento individual de los conocimientos que tiene que ver principalmente con una construcción personal del sentido, es decir, con la maduración de los conocimientos y de los contenidos que estén en juego en ese momento de la actividad curricular. Va a haber, por supuesto, cuestiones relativas a la autorregulación de los aprendizajes y también a cierta construcción, consolidación y aplicación de manera independiente de las habilidades, las destrezas y las competencias propias de ese contenido específico que se esté trabajando. Y sí vamos a dejar planteada el desafío, la inquietud principalmente de no confundir autonomía con abandono. ¿Qué quiero decir con esto? La autonomía se construye. Y en este sentido entonces, cuando estamos conversando respecto de las habilidades, las destrezas, las capacidades o las competencias que formamos en la universidad en relación a un perfil de egreso, tenemos que pensar que esa autonomía es una autonomía progresiva. Y en este sentido entonces, cuando pensamos en la planificación docente, vamos a tener que planificar no solamente de manera rigurosa la carga horaria de interacción pedagógica, es decir, la de dictado, sino también la del aprendizaje autónomo. Lo que hicimos hasta el momento entonces fue recordar la definición del crédito de referencia del estudiante y en ese marco pensar los dos momentos complementarios de los aprendizajes universitarios, es decir, la interacción pedagógica y el trabajo autónomo del estudiante. Ahora bien, esas prácticas docentes y esas prácticas de aprendizaje no se dan en el vacío, no se diseñan de manera universal, no existen recetas que se puedan aplicar a distintas universidades, sino que cuando hacemos el análisis de las prácticas,
lo tenemos que pensar siempre en el marco institucional, en el marco de la carrera y en el marco de la materia. Y cuando pensamos en estos 3 niveles de concreción curricular, entonces estamos pensando principalmente en el compromiso formador de la universidad. Es decir, cuando nosotros consideramos la identidad institucional de cada universidad, estamos pensando, sí, por supuesto, que hay un documento público, que es el Estatuto Universitario, que explicita la visión, la misión, los valores fundamentales que definen a cada universidad como institución formadora. Ahora, en ese marco, en el marco del clima académico de la universidad, se van a desarrollar, planificar y consolidar los de las distintas propuestas formativas. Y cuando hablamos de propuestas formativas, estamos hablando entonces de las carreras que se desarrollan en cada universidad. Y en este segundo nivel de concreción curricular, que es el plan de estudios, vamos a encontrar específicamente el horizonte formativo para el cual forma la carrera. Y cuando hablamos de horizonte formativo, vamos a pensar específicamente en el perfil del graduado y también en los alcances de titulación, es decir, cuáles son los saberes, las competencias, las capacidades, las habilidades para la cual forma la titulación y también entonces cuáles son las actividades profesionales que van a poder desarrollar nuestros y nuestras graduadas. Y en ese marco, en el marco de la carrera, en el marco del plan de estudios, entonces íbamos a encontrar una tercera concreción curricular que va a tener que ver específicamente con lo que sucede en las aulas universitarias. Y en este caso vamos a entonces articular el análisis del plan de estudios con el análisis del programa de la materia, es decir, con el análisis del programa de la actividad curricular, en donde vamos a encontrar principalmente la necesidad de articular los objetivos de aprendizaje con los puntos del perfil del graduado. Y no solamente entonces vamos a tener la articulación entre perfil de graduación y objetivos de aprendizaje, sino también entre los objetivos de aprendizaje planteados en el programa de la materia con las actividades prácticas que se planteen en el marco de la actividad curricular. Podemos pensar entonces una cuestión relativa a una coherencia interna de un programa de asignatura que va a tener que ver con poder articular 4 elementos específicos. El perfil de egreso, que está entonces en el plan de estudios, a partir de los cuales se construyen los objetivos de aprendizaje, es decir, los objetivos de formación de cada actividad curricular. Ahora, una vez que tenemos esos objetivos explicitados, en ese marco vamos a proponer las actividades prácticas y las actividades teóricas de nuestra actividad curricular, ya sea para la parte de interacción como para la parte de trabajo autónomo del estudiante. Y en base a esas actividades prácticas es que también vamos a tener una coherencia con las modalidades de evaluación, es decir, no voy a evaluar algo que no enseñé, y eso no solamente es en relación al contenido, sino también a la forma en la cual se enseñó y en la forma en la cual se diseñaron los aprendizajes. Entonces, sí pensar acá una pregunta en relación a si los objetivos de aprendizaje de cada asignatura construyen las competencias, las habilidades, las capacidades establecidas en el perfil de egreso. Es necesario verificar esa articulación, es decir, esa alineación, y también poder identificar en el desarrollo curricular, en el desarrollo formativo, los desajustes que pueden existir entre objetivos que hayan quedado viejos o que estén desconectados con el perfil de egreso, lo mismo en términos de contenidos desconectados con los objetivos o también énfasis excesivos en algunos aspectos que pueden ser secundarios para la formación. Dejarles entonces una pequeña pregunta para pensar en el marco de nuestra práctica pedagógica es si podemos identificar claramente cómo nuestra asignatura contribuye al perfil de egreso de la carrera. ¿Y por qué les dejo esta pregunta? Porque esta pregunta específicamente nos invita
a examinar, a analizar o a reflexionar cuál es el propósito de enseñanza en el marco institucional y en el marco de la carrera. Cuando pensamos entonces en la reconfiguración de las prácticas pedagógicas en la universidad, vamos a pensar necesariamente que tenemos que pasar de la visibilización a la enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Con que visibilizar el trabajo autónomo, que es un tipo de trabajo que el estudiante siempre tuvo, no es que se crea en este momento, es recién el primer paso. Entonces, vamos a visibilizar en las prácticas universitarias, vamos a visibilizar en el plan de estudios, pero también vamos a visibilizar el trabajo autónomo en los programas de las asignaturas para poder reconocer que ese tiempo de trabajo autónomo no es un tiempo improductivo, no es un intervalo entre una clase y otra clase, sino que en ese tiempo de subjetivación de los conocimientos va a requerir orientación pedagógica específica. Cuando nosotros pasamos entonces de la visibilización al reconocimiento de ese tiempo, vamos a poder comenzar a preguntarnos qué orientaciones en la práctica estamos proponiendo o proporcionando para ese tiempo de trabajo autónomo, con qué claridad comunicamos las expectativas académicas y también entonces qué cuestiones damos por supuesto. Y una vez que hacemos el diagnóstico de nuestra práctica, que podemos comenzar a reflexionar a través de estas preguntas, es que vamos entonces a comenzar a orientar cómo a través de consignas explícitas, a través de criterios claros, de andamiajes situados que apoyen esos procesos de aprendizaje, tanto para la parte de interacción como para la parte de trabajo autónomo. En este momento es entonces que se produce la intervención, es decir, la enseñanza sobre los procesos de aprendizaje, la realización de las condiciones de aprendizaje. Vamos a enseñar entonces las habilidades, las destrezas, las capacidades, las competencias necesarias para fomentar entonces esa autonomía progresiva que fue lo que comenzamos a pensar al principio de nuestra conversación. Ahora bien, uno de los momentos más complejos de esta reconfiguración de las prácticas pedagógicas en el marco del SACAU va a tener que ver específicamente con la estimación de los tiempos de trabajo autónomo. Y una de las cuestiones que sí vamos a mencionar en principio es que el tiempo es una consecuencia de las decisiones pedagógicas. Entonces, dicho esto, sí pensar que estamos hablando de estimación, no estamos hablando de medición. ¿Por qué? Porque estamos pensando también en que estamos interviniendo sobre la subjetividad de nuestros estudiantes y que, por supuesto, nuestros estudiantes son diversos y que es necesario poder establecer rangos horarios de razonabilidad, o sea, cuánto tiempo o cuál es el rango razonable que nuestros estudiantes le van a dedicar a los estudios en el marco de nuestra asignatura. Entonces, en este sentido, sí pensar, o les propongo pensar en 5 dimensiones: la dimensión formativa, la dimensión curricular, la dimensión epistémica, la dimensión pedagógica y la dimensión contextual. Mencionarles que estas dimensiones, por supuesto, operan en red y que cada una de estas dimensiones van a tener criterios de estimación o criterios de ponderación de las cargas horarias o de los tiempos de trabajo autónomo. También es cierto que, por supuesto, algunas de estas dimensiones van a aplicar más al diseño curricular y otras de estas dimensiones van a aplicar específicamente al marco de la práctica docente o de la práctica pedagógica. Voy a compartir con ustedes entonces algunos criterios para la estimación de los tiempos de trabajo autónomo de nuestros estudiantes y sí comentarles que si bien ustedes van a ver en la diapositiva unos 13 criterios, no es que tienen que aplicar los 13, tampoco tienen que aplicar solo uno, sino que van a tener que evaluar en el marco de su propia asignatura cuáles son los criterios que más se ajustan a su práctica pedagógica específica.
Entonces, uno de los, por supuesto, de los primeros criterios va a tener que ver con el perfil y el contexto, ¿no?, de la propuesta formativa y de nuestros estudiantes. Es decir, considerar las características socioeducativas, las competencias previas de nuestros estudiantes, el entorno donde se realizan las propuestas formativas. También vamos a considerar la modalidad educativa, es presencial, es a distancia, articula cargas horarias presenciales y a distancia, porque por supuesto específicamente cada una de las modalidades implican también capacidades a implementar distintas. Entonces es necesario considerar también la modalidad como parte de estas dimensiones contextuales en donde se realizan las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje. Uno de los criterios más abordados para la estimación tanto de las cargas horarias de interacción como de las cargas horarias autónomas va a tener que ver con el formato curricular de nuestra asignatura. ¿Es una asignatura teórica? ¿Es una asignatura práctica? ¿Es un taller? ¿Es un seminario? ¿Es una práctica profesional? Bueno, cada uno de los formatos curriculares, es decir, los modos en los cuales se trabajan los contenidos y los conocimientos a enseñar, va también a disponer la necesidad de un tiempo específico para el desarrollo de las actividades. Si estamos pensando, por ejemplo, en un taller y el formato didáctico de talleres que se aprende haciendo, vamos a considerar entonces que va a tener menos carga horaria autónoma porque, como se aprende haciendo, la mayoría de las cuestiones relativas a ese aprendizaje se van a desarrollar en el mismo aula de clase. Ahora, si estamos pensando en un taller de profundización disciplinar o estamos pensando en un seminario de investigación, vamos a pensar que los seminarios de profundización o de investigación van a requerir más tiempo de trabajo autónomo porque va a tener más lecturas bibliográficas o más búsquedas o realización de escrituras específicas que va a requerir entonces más carga horaria de trabajo autónomo que carga horaria de trabajo de interacción. Otra de las cuestiones que vamos a considerar es el nivel de la propuesta formativa y también la progresión. Es decir, estamos pensando acá que los aprendizajes no empiezan todos en el primer año de la carrera, ni todos terminan en el quinto año de la carrera. Como vimos previamente, el aprendizaje, por supuesto, es recursivo, pero también vamos a pensar que en los planes de estudio universitarios hay trayectos específicos y que entonces podemos tener un estudiante novato en un tercer año de una carrera universitaria dependiendo de las habilidades, las competencias o los conocimientos que se pongan en juego en esa asignatura. Entonces, por ejemplo, si tenemos una asignatura que requiere la utilización de un software específico, no es lo mismo que esa materia sea la primera que aborda el uso de ese software a que sea una asignatura en la cual ya se venga aplicando hace bastante. Entonces, pensar acá que cuando hablamos de nivel y progresión y también cuando hablamos de los trayectos particulares dentro del plan de estudios, estamos pensando en el inicio, en la construcción o en la consolidación de capacidades, de conocimientos, de habilidades específicas en el marco de esta propuesta de enseñanza. Otro de los criterios que vamos a considerar, por supuesto, va a ser la disciplina o la profesión. No todas las disciplinas aprenden de la misma manera, ni se enseñan de la misma manera, y también van a tener particularidades epistemológicas y metodológicas propio de cada campo de conocimiento, es decir, cómo se aprende y se enseña en cada campo profesional y disciplinar, que vamos a tener que considerar al momento de estimar las cargas horarias autónomas. Otro de los criterios que vamos a considerar va a tener que ver con la relevancia profesional de la asignatura o la actividad curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Con que no todas las actividades curriculares tienen el mismo peso
para la formación específica de cada perfil o alcance de titulación, y esto también es algo que vamos a pensar en el marco de las cargas horarias, es decir, cuál es el núcleo duro de asignaturas que aportan o que contribuyen a la realización de ese perfil de egreso. También vamos a considerar, principalmente en nuestra práctica pedagógica, es cuál es la metodología de enseñanza. ¿Por qué? Porque la metodología de enseñanza también va a requerir tiempos distintos, tanto para el aula como para fuera del aula. No es lo mismo si es una asignatura que se enseña a través de proyectos o se enseña a través del ABP o se enseña con otras metodologías. Entonces, cada metodología va a requerir también tiempos específicos. Y lo mismo sucede con la producción estudiantil. Si pedimos un informe, pedimos un ensayo, pedimos un proyecto, cada una de estas producciones van a requerir tiempos distintos y va a ser necesario entonces que consideremos esos tiempos en los marcos de cada actividad curricular. Otra cuestión específica va a ser la complejidad cognitiva de la actividad curricular. Pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de la lectura bibliográfica. Bueno, no es lo mismo una lectura bibliográfica de contextualización o histórica que una lectura bibliográfica más técnica. Entonces, no tiene que ver tanto con la cantidad, sino con la complejidad específica que va a tener que ver los niveles de comprensión que se desarrollen en el marco de cada actividad curricular. Y lo mismo va a suceder también con los recursos implicados. ¿Es texto plano? ¿Es un video? ¿Es un audio? Bueno, ¿qué tipos de recursos están incorporados en el desarrollo curricular y cuáles son los tiempos asociados a su implementación? Lo mismo también va a tener que ver con el tiempo, los periodos de tiempo disponibles en el proceso formativo. No es lo mismo estar en primer año que estar en quinto. Paradójicamente, en un cuarto año o en un quinto año de una carrera universitaria puede haber mayor grado de autonomía disciplinar o de autonomía profesional, pero independientemente de eso, el tiempo específico que tienen nuestros estudiantes para dedicarla al estudio es menor, porque las cargas de trabajo o las cargas de familia o de cuidado o de trabajo por fuera de la universidad son mayores. Y el último criterio para la estimación entonces de las cargas de trabajo autónomo de nuestros estudiantes va a tener que ver con el grado de acompañamiento. No es lo mismo una asignatura que es de carácter intensiva a una asignatura que se da en el marco de todo un año o de todo un cuatrimestre. Para cerrar entonces quería compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver principalmente con que los tiempos de trabajo autónomo de nuestros estudiantes no se miden, se estiman. Y esta estimación es una estimación que se va a justificar en relación con el perfil de egreso establecido en los planes de estudio, no con los contenidos mínimos de la asignatura, no desde las disciplinas, sino desde la relación de la actividad curricular en el marco de una propuesta formativa, de un horizonte formativo. Y a la vez también estos tiempos se van a ponderar en relación a los aprendizajes que cada actividad curricular se compromete a producir. Y esos tiempos, esa estimación temporal, se va a revisar cuando ese tiempo no resulte razonable para los estudiantes reales que sostienen esas prácticas de aprendizaje. Y por último, y no menor, es que esa estimación se construye con quienes habitan cotidianamente el currículum, es decir, con docentes, con no docentes, con estudiantes, con autoridades de la universidad, porque si el tiempo es una consecuencia de decisiones pedagógicas, esas decisiones pedagógicas forman parte del compromiso formador que la universidad adquiere para con el Estado, la sociedad y su comunidad particular. Muchas gracias.